familia está en crisis, la sociedad entera lo nota y falla. Cuando no existe una familia bien constituida para dar al individuo seguridad, amor, aceptación, instrucción, valores, disciplina, para conocer el respeto a la autoridad, el valor del trabajo. Cuando esto no existe, el individuo no se desarrolla adecuadamente y eso después se va a reflejar en una sociedad enferma. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, sin duda, que los mayores flagelos de la sociedad hoy en día tienen que ver con este deterioro de la familia. Podemos pensar en la droga, en el alcohol, en la violencia familiar y en la violencia en la sociedad, ¿no? En las conductas autodestructivas de niños, jóvenes, adolescentes, ¿no? El suicidio, el desenfreno en lo sexual, el embarazo adolescente, el aborto, la delincuencia. Todos tienen su origen, podríamos pensar, en esta destrucción de la familia. Claro, tú me vas a decir, y tenés razón, todos tienen el origen en el individuo y la carencia de Dios y la falta de Dios, y es así. Pero si miramos a la unidad básica de la sociedad, que es la familia, nos vamos a dar cuenta que porque está fallando la familia, es que estamos viendo todos estos males. Cuando un individuo no aprende valores en su hogar, no aprende que el otro es importante, no aprende que la vida tiene sentido, el valor del trabajo, que existe la responsabilidad, y todo esto se aprende en la familia. Y cuando no se aprende, ese individuo no sale a la sociedad bien formado, ¿no? Y eso va a traer sin duda problemas. O sea que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la principal causa de los mayores males de la sociedad hoy en día es la destrucción o el derrumbamiento de la familia. Y saben, en las últimas décadas han surgido corrientes de pensamiento que plantean modelos alternativos de la familia, diferentes al diseño original. Y estos modelos se plantean como igualmente válidos al diseño original, como si fueran tuvieran igual valor y de probado valor, cosa que es una tremenda mentira, ¿no? Claro, siempre existieron familias monoparentales, ¿no? Que solamente tenían una mamá o un papá. Siempre existieron, por diferentes causas. Siempre existieron familias donde un matrimonio no pudo tener hijos, y está bien, y es una familia. Por supuesto que no deja de ser familia, ¿no? Y esto siempre existió. Pero siempre también se reconocía que había un modelo original, y era el más adecuado, el más apropiado, para que el individuo creciera y se desarrollara, y la felicidad de los individuos llegara a un fin, ¿no? Pero ahora no, ahora se discute eso, ahora se pone en tela de juicio. Ahora al diseño original se le llama modelo tradicional, despectivamente, ¿no? También se le llama modelo patriarcal, ¿no? O machista, o un montón de adjetivos hay que se ponen para lo que nosotros entendemos como el diseño original. Y miren, yo he escuchado una palabra que capaz que ustedes también la escucharon, que se habla de construir el modelo tradicional. Y hay toda una fuerza muy poderosa, internacional, con mucho dinero, que trata de construir, como ellos dicen, el modelo tradicional de la familia. Y esto de construir es una palabra también tramposa, ¿no? Es un eufemismo que se llama. ¿Saben qué es un eufemismo? Cuando uno, para no decir algo que puede ser chocante, lo dice en forma un poquito más leve. Es como que vos vas en un avión y te dicen, el avión tiene un desperfecto. ¿Qué quiere decir eso? Se rompió, ¿no? Pero claro, imagínense si el capitán dice, se rompió el avión, bueno, ahí se arma un caos, ¿no? Pero entonces va a decir, hay un pequeño desperfecto. No es un eufemismo, el avión en realidad está averiado. Pero hablamos de desperfecto, no existen los desperfectos, ¿no? Está roto, ¿no? Y acá en realidad lo que quieren hacer es destruir el modelo de la familia, ¿no? Lo quieren anular, lo quieren eliminar, pero hablan de deconstruir, ¿no? Es solamente un eufemismo para ocultar un poco la verdadera intención, ¿no? Ahora nosotros
los creyentes no somos políticamente correctos, y no estamos para llenarle el oído a nadie. Nosotros queremos saber lo que enseña la palabra de Dios, lo que habla la verdad inmutable de Dios en su palabra. Y por eso vamos a hablar de la familia en su diseño original, como Dios la creó. Y vamos a abrir entonces en un texto allí que está en Mateo, capítulo 19. Ustedes saben que había un grupo de religiosos ultraortodoxos llamados fariseos que trataban de poner en aprietos a Jesús, al Señor, con preguntas, ¿no? A ver qué nos dice ahora, a ver si puede salir de esta. Entonces acá vamos a leer que le trajeron una pregunta, a ver cómo zafaba Jesús de esta pregunta. En aquella época dicen los historiadores que los divorcios eran por cualquier cosa. Tradicionalmente se daba carta de divorcio, ¿no? Era como que el esposo hacía una carta y se la entregaba a la mujer y a partir de ese momento estaban divorciados. Pero lo hacían por cualquier cosa. Por cualquier desavenencia familiar, por mínima que fuera, el hombre le entregaba carta de divorcio. Y era lo que se estaba viviendo en aquellos días. Y entonces dice el versículo 3 del capítulo 19, entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hasta allí con la lectura. Vinieron los fariseos a tentarle y le trajeron una pregunta que tenía que ver con el divorcio, que tenía que ver con el matrimonio, que tenía que ver con la familia, ¿no? Querían ver lo que respondía Jesús. Y Jesús, consultado por este tema, le remitió al principio. ¿Se dan cuenta? Él no vino y dijo, mire, le traigo un nuevo modelo de matrimonio en realidad. Si ustedes están tan complicados con ese, yo les traigo otro, ¿no? Tengo otro modelo de matrimonio, tengo otro modelo de familia. No. Jesús le dijo, bueno, ¿cómo fue al principio? Vayamos al diseño original. Vayamos cuando las cosas fueron creadas. ¿Cómo fueron creadas? ¿Qué era lo que Dios tenía en mente cuando crea al hombre y a la mujer e instituye el matrimonio? Y eso es lo primero que queremos destacar, hermanos y amigos, ¿no? Que la familia es una institución creada por Dios, ¿no? Tanto el hombre como la mujer son creación de Dios, no son fruto del azar y del tiempo, son una creación especial de Dios. Y Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, varón y hembra, crea e instituye el matrimonio, con esas palabras que el Señor Jesús dijo allí, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Instituye entonces el matrimonio. Y lo instituye no solamente en su estructura, mujer, hombre y niños que vendrían después, sino que también lo instituye en sus roles, ¿no? Y la Escritura está llena de pasajes, que vamos a ver solamente algunos por motivo de tiempo, llena de pasajes que nos hablan de los roles dentro de la familia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer la mujer? ¿Qué tienen que hacer los niños, los hijos, ¿no? O sea que no es cierto lo que dicen los detractores del diseño original de que la familia es una construcción social, es fruto de las tradiciones, fruto de la cultura, fruto de las costumbres. No, la familia tiene un diseño original que fue creado por Dios.
Y de hecho fue la primera institución que Dios creó, al crear el matrimonio, ¿verdad? La base de la familia es el matrimonio. Y al crear el matrimonio, Dios instituye la primera institución que existe, ¿no? En el universo, ¿no? Antes de las naciones, antes de los pueblos, antes de las instituciones dentro de las naciones, antes que la iglesia, antes que todo, fue el matrimonio. Y Dios lo instituyó, y Dios le dio estructura, y Dios le dio roles. Así como en medicina se habla de anatomía y fisiología, ¿no? Cómo está constituido y cómo funciona. Así Dios lo creó, con una estructura y con ciertos roles, cierta manera de funcionar. Y este es el diseño original, este es el modelo que Dios creó. Y ese es el modelo que uno tendría que mirar, como Jesús nos dijo, vamos a mirar el principio cómo fue, ¿no? Este es el modelo que uno tiene que mirar para ver lo que Dios creó en perfección. Recordaba que cuando Dios quiso hacer un lugar de adoración para su pueblo en el desierto, el tabernáculo, llevó a Moisés, ¿se acuerdan?, a un monte alto y le hizo ver un modelo celestial de algo que él tenía que hacer en la tierra, ¿no? Le mostró algo que había en el cielo. Dice, este es el modelo, hacelo, mirando eso, hace eso en la tierra, ¿no? Dios le mostró un modelo para que él lo replicara, ¿no? Y de manera similar, nosotros tenemos un modelo que Dios nos muestra en su palabra para que lo repliquemos en nuestra vida. Y claro que pueden pasar cosas en el camino. Claro que puede haber accidentes en el camino. Es así, porque es la vida. Pero nunca tenemos que dejar de ver que el modelo está bien. Es el correcto, es el de Dios, ¿no? Es el más conveniente, es el más adecuado, tanto para la felicidad de sus integrantes como para la formación de los hijos. Así como un niño se forma en el vientre de su madre, la personalidad del niño se forma en la familia. Y la estructura de la familia tiene que ser la que Dios dice que tiene que ser, ¿no? No lo que dice la filosofía o la corriente o la ideología X, ¿no? Sino lo que Dios dice. Y el que construye su familia basado en otros modelos y en otras teorías humanas, de alguna manera va a estar construyendo su familia en la arena, ¿no? Y ustedes saben lo que pasa cuando uno construye en la arena, ¿no? Cuando descienden los ríos y los vientos y soplan, se cae, ¿no? Pero cuando uno construye en la roca sólida de la palabra de Dios, eso está firme. Así que nosotros, lejos de deconstruir el modelo, lo vamos a afirmar, y lo vamos a proclamar porque es lo que Dios creó y es lo que Dios nos manda. Así que en el principio, en ese Génesis capítulo 1, capítulo 2, creó Dios al hombre. Varón y hembra los creó y los bendijo, dice el Señor. Y dice que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces vamos a ver la unidad básica familiar que es el matrimonio, en su diseño original. Y el Señor nos estaba enseñando allí que entonces el matrimonio es base de la familia, como dice ahí la diapositiva, que fue instituido por Dios y que fue instituido por Dios con una estructura. ¿Cuál era la estructura? Heterosexual. El matrimonio heterosexual. Varón y hembra. Varón y hembra. Cualquier otra combinación que se le pueda ocurrir al ser humano no es de Dios. No será bendecida por Dios y está lejos del modelo original y surgió después del pecado del hombre. Sin duda, esto es así, ¿no? Varón y hembra los creó. El matrimonio debe ser heterosexual, ¿no? Entre un varón y una mujer. Pero también tiene que ser monogámico. ¿Y qué quiere decir esta palabra media extraña? Quiere decir que una mujer con un hombre. Uno con uno, ¿no? No uno con dos, ni dos con dos, ni dos con tres. Cualquier otra combinación que a uno se le pueda ocurrir no es de Dios. No será bendecida por Dios y está lejos del modelo original, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Pero además hay otra característica que el Señor dijo acá. Y dice, serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que esta unión es permanente, ¿no? Es para toda la vida.
No es un contrato que yo puedo hacer ahora y cuando lo quiero lo rompo y voy a firmar otro contrato con otra persona. No fue así el diseño original. Es un pacto delante de Dios para toda la vida. Esto es lo que Dios creó. Y es una unión, como dice allí, sorprendente, física, sexual, emocional, pero también espiritual y vital para toda la vida. Una unión sorprendente entre dos personas que hace que Dios los llame una sola carne. No son ya más dos, dice Dios, son uno, ¿no? Son uno. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener en mente, los creyentes, lo que sabemos que este es el modelo de Dios, no tenemos que tener en mente el divorcio como una opción válida de vida. Si bien el Señor acá admitió de alguna manera podríamos decir una cláusula, ¿no? Porque dijo, salvo causa de fornicación, ¿no? Fornicación quiere decir inmoralidad sexual, o sea que de alguna manera estaba admitiendo esa cláusula. Pero no es una cláusula que se tenga que cumplir sí o sí. Y conocemos matrimonios que, habiendo caído en esta cláusula, fueron capaces de superarla, de perdonarse y de seguir adelante, ¿no? No tenemos que tener el divorcio como opción de vida. Cuando uno se casa, delante de Dios, está haciendo un pacto, delante de todas las personas que lo rodean y delante de Dios. ¿Y qué está diciendo? Yo me uno con esta persona en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. No vaya bien o no vaya mal hasta que la muerte nos separe. Y eso es el modelo original. Eso es lo que Dios creó. Y ese es el núcleo fundamental que va después a engendrar y a criar los hijos, ¿no? Y esta relación entre esposo y esposa es la más importante de la familia, ¿no? A veces en este mundo se proclama la relación entre padres e hijos como la más importante de la familia. Y no dice así la Escritura, no enseña eso. Enseña que la relación más importante, el núcleo fundamental, más duro ahí de la familia, es el de esposo y esposa. Es el que no puede fallar. Porque si nosotros estamos mal entre los esposos, eso se va a reflejar hacia los hijos, ¿no? Y va a estar inestable esa familia, ¿no? Pero si nosotros estamos bien con nuestro cónyuge, ¿no? Ese núcleo de unidad también se va a reflejar a los hijos. Y los criamos juntos, y estamos de acuerdo, ¿no? Y no es lo que dice papá por un lado y lo que dice mamá por el otro, estamos de acuerdo, ¿no? Los hijos no pueden ir a mamá porque le dijo otra cosa diferente que papá y irse acomodando de lo que más le conviene. No, porque estamos de acuerdo, ¿no? Porque somos un núcleo y estamos unidos. Y esto es muy importante, queridos hermanos, ¿no? La relación más importante en la familia, para que la familia funcione y sea saludable, es con tu cónyuge, ¿no? Y tiene que ser muy fuerte, ¿no? Y bueno, en este diseño entonces del matrimonio luego vendrían los hijos, y los hijos estarían sujetos a sus padres, ¿no? Así que en la casa habría un hombre, una mujer y niños, ¿no? Eso por lo menos es la estructura básica, original, el diseño original de Dios. Pero ¿qué pasa con los roles? ¿Qué diremos de los roles entonces? Bueno, el Señor también nos habla mucho de los roles, ¿no? Para no leer un pasaje muy extenso, vamos a leer uno cortito. Colosenses capítulo 3. Esto solamente para ver, hay una pequeña puntita de lo que Dios dice. Dios dice mucho. Dice mucho a los esposos, dice mucho a las esposas, dice mucho a los padres, dice mucho a los hijos, ¿no? Pero acá dice esto, por ejemplo, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y ustedes pueden leer el otro pasaje después en su casa de Efesios capítulo 5, versículo 22 al 6:4, y verán mucho más instrucciones de parte de Dios para la familia. Pero vamos a ir viendo de a poquito. ¿Qué le dice Dios al esposo? ¿Qué nos dice Dios a los esposos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué somos? ¿No? Bueno, no está para nada
difuso eso, ¿saben? Está muy claro en la Escritura, ¿no? Y desde acá nosotros no hablamos lo que nos parece, hablamos lo que dice la Escritura, ¿no? ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, primero que nada, tanto en este pasaje como en el pasaje de Efesios, como en el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, Dios enseña que el esposo es la cabeza del hogar, la autoridad y el responsable del hogar. Si bien las decisiones, obviamente que las vamos a tomar en conjunto con nuestra esposa, ¿no? Pero la última palabra y la responsabilidad sobre eso que se decida recae sobre el hombre, ¿no? Y esto no es un machismo y un patriarcado o algo que el hombre se arrogó a sí mismo, ¿no? Esto es algo que Dios lo dispuso así. Alguien tenía que ser la autoridad y Dios dispuso que fuera en el esposo, ¿no? Mi suegro dice muchas veces, un capitán dirige un barco, 2 capitanes lo hunden, ¿no? Quizá por eso, ¿no? Tiene que haber alguien que tenga la decisión final y que además después sea responsable de lo que pase. Y Dios ha puesto esta responsabilidad en el varón. Pero también nos habla de que el varón tiene que tener un amor sacrificial. ¿Y saben cuál es el ejemplo? Es Jesucristo, ¿no? Dice en Efesios, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? No habla de que el hombre tiene que estar en una posición de autoritarismo, en un trono sentado mandando. Habla de que el hombre tiene que estar entregando a su esposa un amor sacrificial, entregándose por ella, buscando su bien antes que el propio, ¿eh? Tanto por la esposa como por los hijos, ¿no? Un amor que se sacrifica, un amor que busca el bien del otro. Y esa es la responsabilidad y la parte del hombre. Busca su bien, se sacrifica por su familia. Y también allí en Efesios se habla de que lo hace para santificarla, para purificarla a su esposa, ¿no? Y también podemos pensar en esa responsabilidad del esposo y del padre de familia de ser el sacerdote de su familia, de ejercer el liderazgo espiritual, de quien se ocupa del bienestar espiritual de su familia, tanto de su esposa como de sus hijos, ¿no? Que vea, que vele por ellos, que ore por ellos, que vean en qué andan, que trate de que se acerquen más a Dios, que maduren más, que sean más maduros espiritualmente. Pensamos en el liderazgo de Job. ¿Se acuerdan de Job? Una persona que vivió en la época de Abraham, ahí con los patriarcas. ¿Y qué hacía Job? Cuando sabía y cuando pensaba, capaz que mis hijos se mandaron alguna, hicieron algo mal, Job iba y entregaba, ofrecía sacrificio por ellos, ¿no? Intercedía por sus hijos, ¿no? Buscaba el bien espiritual de su familia. Y vos y yo como esposos tenemos esta responsabilidad de liderar a nuestra familia, ¿no? Espiritualmente y velar por su bienestar. Pero también dice en aquel pasaje de Efesios, la sustenta y la cuida a su esposa, ¿no? Como Cristo sustenta y cuida a la iglesia. La sustenta y la cuida. Y esto de sustento nos habla de la provisión. Y si bien es verdad que la esposa también puede cumplir un rol de proveer a la familia, y la mujer de Proverbios 31 dice que hace telas y las vende, o sea que está proveyendo también para su familia. La responsabilidad especialmente recae en el hombre. Es así, es lo que dice la Escritura, ¿no? La responsabilidad de proveer a su familia, de sustentarlo, de que no le falte nada. Y también decía, la cuida, o sea que la protege, ¿eh? La cuida. Vela por su familia, por su esposa, por sus hijos, y los protege. Y si tiene que dar su vida por ellos, tiene que dar su vida, ¿no? Aún a costa de su propia integridad física y de su vida, el esposo, el padre, tiene que cuidar de su familia. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que nos manda Dios. ¿Y qué dice de la esposa? Bueno, otra vez le tengo que decir a las esposas y a las mujeres que nosotros no vamos a enseñar nada de lo que no dice la Escritura, ¿no? Esto lo dice la Escritura, ¿eh? No es lo que nos parece a nosotros, es lo que Dios dice, ¿eh? Sin duda que es
de las enseñanzas más controversiales hoy en día, ¿no? Y que no les gusta escuchar a cierta parte de la sociedad. Pero es lo que dice la Escritura. Es lo que Dios creó. Es los roles que Dios puso, ¿no? ¿Y qué dice? Que la mujer es ayuda idónea. Que fue creado el hombre y después fue creada la mujer como ayuda idónea, distinta y complementaria. Y qué importante que es saber esto, que la mujer es distinta al hombre, ¿no? Hoy en día parece que la mujer tiene que ser igual al hombre, tiene que hacer lo mismo. Y es un error, hermanos, hermanas. Porque la mujer fue creada diferente. Es diferente, ¿no? Es diferente físicamente, obviamente, ¿no? Pero también es diferente emocionalmente, en su interior. Siente diferente, ve las cosas distinto, encara diferente la vida. Hasta espiritualmente se maneja distinto la mujer. Y gracias a Dios que es así. Y nosotros celebramos esas diferencias, porque son complementarias, porque Dios las creó. Hombre y mujer son distintos y deben cumplir roles distintos y complementarios. Pero Dios dijo que la mujer debe sujetarse al esposo. Obviamente, si hay una autoridad, un responsable, alguien que es cabeza, el resto de los integrantes de la familia tienen que sujetarse, ¿no? Y la mujer debe sujetarse al esposo. No estamos hablando de autoritarismo, sino de sujeción. Y gracias a Dios por esas mujeres de Dios que entienden que esto no es machismo, no es imposición, es de Dios. Y así como se sujetan a Dios en su vida, se sujetan a su esposo, porque obedecen a Dios, ¿no? Y lo hacen con sencillez de corazón y con alegría, ¿no? Y esto es lo que dice la Escritura, sujeción al esposo. Él es el responsable, bueno, me sujeto al esposo. Y de alguna manera la Escritura nos habla también que está más vinculada al hogar. En el Salmo 128, cuando habla de la bendición de ese esposo, dice que tu mujer sea como una vid que crece a los lados de tu casa. Y la Escritura la vincula más al hogar, ¿no? A la mujer. No quiere decir, como decíamos, que no pueda salir a trabajar, sí, pero está más vinculada al hogar por su rol, por cómo Dios la creó, por su estructura que Dios la creó. Se ocupa de ese hogar. Dice que la mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba, ¿no? Pero la mujer sabia edifica su casa, su hogar, ¿no? Y también es madre y engendra a sus hijos. Y acá también tenemos que hacer un alto, ¿no? Porque estas corrientes perversas de pensamiento les están tratando de hacer creer a las mujeres que ser madre es machista. Yo no entiendo cómo hacen pensar en eso, ¿no? Pero lo he escuchado, ¿no? Que no seas madre, porque es meterte debajo del patriarcado. ¡Qué mentira!, ¿no? ¡Qué diabólico! Dios creó a la mujer con esa posibilidad bendita de tener hijos, ¿no? ¡Qué precioso! ¡Qué precioso!, ¿no? Es un privilegio que Dios le dio a la mujer y que no se lo dio al hombre, ¿no? Pero qué privilegio poder tener a su hijo en su vientre, ¿eh? Tener esa relación tan especial con su hijo. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nunca te comas la pastilla, perdónenme la expresión, de que ser madre es una carga pesada, una maldición. Eso es diabólico, eso no es de Dios. Es una bendición, ¿no? Es una bendición que Dios le dio, un privilegio superior que Dios le dio a la mujer. Y qué lindo que es la maternidad. Y que sin duda que de alguna manera realiza a la mujer. Y la mujer se siente completa y realizada con eso, ¿no? Se lo pueden preguntar a las mamás, ¿no? Es así, ¿no? Porque es parte del diseño de Dios para la mujer. Y es algo precioso. Y de alguna manera también están más vinculadas a esa etapa inicial de la crianza, a esa lactancia, ¿no? A esa posibilidad de
alimentar a sus hijos, mirándole a los ojitos, ¿no? Con esa forma que Dios creó también de la lactancia materna, ¿no? Y es algo hermoso que Dios creó. Así que olvídate de esas corrientes malignas, ¿no? De pensamiento. Dios te dio la bendición tremenda de poder tener tu hijo en tu vientre y de poder alimentarlo. Aprovechala, si Dios te lo dio. ¿Y qué decir de los padres, no? ¿Qué decir de los padres, no? Y ahora pensamos en los dos padres con respecto a los hijos, ¿no? Bueno, el ejemplo de padre es Dios. El ejemplo de padre es Dios con respecto a sus hijos. Y los padres engendran a sus hijos. Y bueno, la familia en su diseño original es el único diseño que puede engendrar hijos. Por algo será, ¿verdad? Engendra a sus hijos. Los aman. Esto lo da por sentado la Escritura, ¿no? Es más, dice, ¿qué padre no ama a sus hijos? ¿Qué padre, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? No puede ser, no existe eso, dice el Señor, ¿no? Aman a sus hijos. Proveen para sus necesidades, también, algo lógico. Los protegen, a veces de ellos mismos y también de otros, ¿no? Los mandan, y esto no tiene que quedar claro. Los padres mandan a los hijos. Los hijos no mandan al padre, ¿no? Son autoridad sobre ellos. Les instruyen en el camino y en los valores. Les animan, les alientan, les ayudan a levantarse cuando se caen, ¿no? Le dan dirección, dice el Salmo 127:4, como flecha en las manos del valiente son los hijos sabidos en la juventud. Así como un valiente agarra una flecha y la tira donde él quiere, hacia la dirección que él quiere, así cuando uno tiene un hijo, le puede dar esa dirección, ¿no? Le dan dirección, ¿no? Los amonestan, los aconsejan y los disciplinan, y lo disciplinan. Y esto es del Señor. Le ponen límites a los hijos. Esto hasta acá puedo decir, y más allá no. Esto está bien y esto está mal. Y si transgrede el límite, hay una consecuencia, ¿no? Hay una corrección. Hay una corrección, ¿no? Y esto es de Dios, hermanos, ¿no? Y no lo podemos eludir, es de Dios. Así, ya les digo, vengan, se junten todas las filosofías humanas, ideologías, a decir otra cosa. Lo que Dios dice es esto, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si Dios, que es el ejemplo del Padre, nos corrige y nos castiga a nosotros cuando hacemos mal, ¿vos pretendés ser un padre mejor que Dios cuando no lo castigás, cuando no lo corregís? No, te estás equivocando, ¿no? Si no hay corrección, lo estamos perjudicando. Los límites dan seguridad y la corrección es necesaria, ¿no? Y cuando la corrección está presente, cada vez va a ser menos frecuente, hasta que el hijo entiende, ¿no? Y la corrección les hace bien, ¿no? Y no es solamente un chachazo en la cola, es también un te explico por qué te voy a corregir. Y te arrepentiste, te abrazo, está todo bien. No quedó papá enojado contigo, está todo bien, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Ustedes juzguen a quién le van a hacer caso en la crianza de sus hijos, ¿no? Si van a experimentar con lo que dice el mundo o si le van a hacer caso a la inmutable palabra de Dios. Pero yo creo que no hay otra cosa, no hay otra decisión sabia más que lo que Dios enseña. ¿Y qué pasa con los hijos? Bueno, tienen muchos derechos, ¿no? Son amados, son protegidos, son cuidados, son proveídos o provistos, ¿no? Pero también tienen obligaciones, Y esto es bien importante. Primero que nada, obedecen a sus padres. Ya lo leímos, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto es justo, dice otro pasaje. Obedecer a nuestros padres. Cuando estamos en el seno familiar, cuando estamos bajo el techo de nuestros padres, Dios nos manda que obedezcamos a nuestros padres. Y me alegro que haya acá adolescentes, jóvenes que todavía viven con sus padres.
Dios te manda que obedezcas a tus padres, ¿no? En el único caso, escrituralmente, que uno puede no obedecer a sus padres es cuando le mandan pecar, cuando le mandan transgredir la ley de Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero después, todo tenés que obedecer, en todo tenés que obedecer a tu padre y a tu madre, porque eso es justo, dice Dios. O sea que mientras vivas en su techo, tenés que obedecer, ¿no? Cuando te independices, bueno, ahí ya esa cláusula ya no corre. Cuando te cases, bueno, ya esa cláusula no corre. La que va a correr siempre es la honra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra nunca se deja de dar, ¿eh? Nunca se termina. Aunque yo me case, aunque yo me independice, sigo dándole honra a mis padres, toda mi vida. Y mayor todavía cuando sean ancianos. Porque la evolución nos dice que la familia sigue su curso, ¿no? Y los hijos crecen. Y algún día van a salir del nido, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer los padres cuando sus hijos crecen y van a salir del nido? Dejarlos ir. Dejarlos ir. Dejar al hombre a su padre y a su madre. Déjalo ir. No te metas en su casa, no te metas en su vida. Déjalo ir, ¿no? Y los padres, cuando nos vamos del nido, tenemos que seguir honrando a nuestros padres. Porque dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, ¿no? Una sociedad que no respeta al anciano es una sociedad injusta, ¿no? Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, delante de las canas te levantarás, en reverencia, en respeto. A esos, dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Seguíla queriendo y cuidando y honrando como corresponde. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a tener claro lo que Dios dice, y que el modelo de Dios es el mejor. Vieron que cuando uno repasa dice, es tan claro que es el mejor, ¿no? Es tan claro, ¿no? Pero bueno, nuestra sociedad va en contra de esto. Pero nosotros no tenemos problema. Nos tenemos que parar firmes y proclamar la verdad de Dios. Si las familias fueran fuertes en la sociedad sería más saludable. Pero nosotros en la iglesia tengamos las cosas claras, porque sin duda que familias fuertes hacen iglesias fuertes, ¿no? Y además las familias, cuando están estructuradas y funcionan como Dios quiere, generan individuos felices y preparados para vivir en sociedad. Que Dios nos ayude a afirmar más y más estas verdades y a replicar su modelo en nuestras familias. Amén.